Mi nombre es Mariel Gual, soy de la Ciudad de México, tengo 27 años, soy voluntaria del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo México, y pertenezco al movimiento desde el 2017, más o menos. Y bueno, este webinar se ha organizado para explicar y también para entablar un diálogo con diferentes puntos de vista y para que todos nosotros tengamos una Navidad más sustentable, que podamos tener, eh, que podamos vivir Laudato Si en esta Navidad junto a nuestros seres queridos y también pues llenarnos de amor y estar esperando la llegada del niñito Jesús, ¿no? Esa esperanza que da días previos a Navidad, ¿no? El Adviento, ¿no? Ven, Señor, te esperamos. Y bueno, el evento va a estar dividido en dos partes. Una, vamos a escuchar a los ponentes y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Sería ideal que guardaran sus respuestas para el final, pero si no, bueno, las pueden comentar en el chat y ya después Diana y Geraldine nos van a apoyar a recordar las preguntas. Y bueno, el primer módulo del webinar vamos a hablar sobre árboles de Navidad. La segunda parte va a ser opciones vegetarianas para nuestra dieta, para nuestra cena de Navidad. Y también ver este impacto que tiene nuestra dieta sobre el medio ambiente. Y por último, y no menos importante, vamos a tener el tema de consumo, ¿no? Entonces, quiero decir que es el primer webinar que estamos no transmitiendo, pero sí coordinando entre las tres chicas que estamos acá. Entonces, si hay algunos errores o cosas raras que puedan pasar, bueno, les pedimos una disculpa de antemano, es nuestra primera vez, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, doy la bienvenida a Lauro Hilario Ponce. Él pertenece a la productora forestal Atlakensi, luego me corrige si la pronuncio bien, la cual es una empresa formada por campesinos forestales ubicada en Amecameca, Estado de México. Tiene una amplia experiencia de 40 años en la producción de arbolitos de Navidad para corte y vivos para maceta. Don Lauro, la pantalla es toda suya. Le invito a que Gracias. platique. Mariel, buenas tardes, buenas noches. Agradezco mucho tu atención, agradezco a tu auditorio también la oportunidad de poder expresarles lo que hacemos en los árboles de Navidad. Y bueno, básicamente estaríamos comentando inicialmente el punto relacionado con la producción de árboles de Navidad. Comentarles a ustedes que las plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad básicamente es una alternativa productiva forestal que nos permite primero ayudar a generar una actividad productiva para la gente, para los campesinos forestales, y segundo, ayudar a contribuir a generar bienes y servicios ambientales. Un tercer punto más que lo enfocamos de esa manera es que también permite generar una actividad productiva forestal sustentable que finalmente va a tener la oportunidad de generar un impacto socioeducativo con las personas, los vecinos, productores también campesinos y que tienen bosque y que entenderían que cuando se cultiva el bosque adecuadamente, pues este bosque sin duda va a permitir mantener varios objetivos, como ya lo hemos planteado. En este caso, se trata de generar lo que llamamos sostenibilidad ambiental, es decir, que lo mismo que cosechamos ahora un árbol de Navidad, lo cosechemos en ese bosque toda la vida, porque este bosque lleva un manejo sustentable y los arbolitos que se producen son para ser cosechados de esa manera. Un segundo punto más es el relacionado con que genere, ya lo dijimos, una actividad productiva rentable que al campesino forestal mediante el cultivo de su bosque, pues le permita generar ingresos que le permitan generar o mejorar su situación económico-social.
Y un tercer punto más que lo hemos comentado también es el de generar un impacto socioeducativo, donde la gente que nos ve cultivar nuestro bosque y que nos va bien, pues dicen vamos a cuidar el bosque, vamos a cultivarlo y entonces generamos otro bienestar, ¿no? Bueno, aparte de eso hay otros bienes y servicios ambientales, ya dijimos que capturamos agua de lluvia, comentarles a ustedes que por cada metro cuadrado de superficie, en esta zona que tenemos una pluviometría, es decir, cuánta agua llueve, muy similar a 900 a 1000 milímetros de lluvia anual. Cada metro cuadrado de nuestra superficie captura 0.65 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie, cuando menos. En algunas ocasiones captura mucho más. Entonces estamos lo que yo llamo cosecha de agua, porque cosechamos el agua que cae en nuestras plantaciones forestales comerciales, se infiltra al subsuelo y esta va a rellenar el manto freático, los acuíferos, de manera tal que tierras más abajo se está usando y se extrae por medio de agua de pozo para ser aprovechada por la población. Otro de los beneficios importantes es la producción de oxígeno. Nuestros árboles están constituidos en su mayor cantidad por carbono. Esto es que atrapan la molécula del dióxido de carbono, se quedan como ustedes saben, la molécula del dióxido de carbono está constituida por una parte de carbono y dos de oxígeno, y se quedan con la parte del carbono y complementariamente liberan las dos partes de oxígeno. Y si pesamos un árbol de 30, 40 kilos, un árbol de Navidad, 25 kilos lo que pese, pues es justo el doble de lo que ha estado aportando al medio ambiente nuestro bosque con el carácter de oxígeno. Es decir, atrapa el dióxido de carbono, aire contaminado, y de la atmósfera y libera el oxígeno que está atrapado en esa molécula. Entonces, cuando multiplicamos la producción de oxígeno por los miles de árboles que tenemos en la plantación, aparte de los árboles ya más grandes, pues encontramos que nuestro bosque está produciendo muchísimo oxígeno, captura muchísima agua, sirve también como refugio de fauna silvestre, y bueno, pues se restituyen, por ejemplo, las águilas, que son unas aves que están en proceso muy amenazadas, en proceso de extinción, pues en nuestro bosque, como no las maltratamos y les sirve de alojamiento el cuidado que tenemos, pues ahí están felices, y no se diga de los conejos, no se diga de las ardillas, no se diga de otras aves sobresalientes, y también asimismo muchos otros insectos del bosque naturales de ellos. En fin, pues eso es parte de los beneficios ambientales. Y bueno, repito mi nombre, Lauro Hilario Ponce Castillo, ingeniero forestal, productor forestal de árboles de Navidad, y dirijo la productora forestal Atlancatzi, que a su vez esta productora forestal Atlancatzi está ayudando a muchas empresas productoras de árboles de Navidad mediante la producción, y estoy suministrándoles planta, como también con la asesoría técnica para el manejo de su plantación y desde luego para la actividad de mercadeo. Y bueno, afortunadamente, pues estamos trabajando muy bien, nuestros árboles tienen una calidad extraordinaria, y bueno, pues aquí estamos trabajando muy a gusto. Bueno, entonces ya platicamos un poquito los antecedentes de la plantación de árboles de Navidad, la producción de arbolitos de Navidad. Les comentaba yo a ustedes que particularmente es una aportación que hacemos, primero, a no ir a cortar un arbolito al bosque, un arbolito que además generalmente por la característica del bosque no tienen mucha forma, pero además de que cuidamos el medio ambiente, de que no maltraten árboles, pues estamos ofreciendo un arbolito bonito, de muy características muy interesantes, que les va a gustar mucho para sus casas, para que vayan a alegrar las festividades navideñas. Bueno, ante algunos, bueno, es una parte, y luego la otra parte es que ante algunos pedimentos de algunos amigos y clientes, de que decían que no querían cortar un árbol, que les debo de aclarar que muchos de los árboles, aproximadamente entre el 35-40%, retoñan, es decir, cuando se les queda una ramita en la parte de abajo, la parte de abajo del tallo donde lo cortan, si les queda alguna ramita, esa ramita vuelve a retoñar y se convierte en un nuevo arbolito. Tenemos arbolitos ya de 4 y hasta de 5 generaciones. Es decir, en el mismo tronco se le ha cortado 4 veces y hasta 5 veces un mismo árbol, un arbolito de Navidad, y sigue vivo, pues el tronco. Entonces tenemos sobrevivencias al corte donde los retoños se convierten en un nuevo arbolito,
similares al 35-40%. Bien, pero complementariamente había clientes y amigos que nos dicen, yo no quiero cortar un árbol, me interesa más que me puedas ofrecer un árbol vivo. Y ante esas condiciones es que empezamos a trabajar en la productora forestal Atlancatsi de hace ya algunos años, unos 10 años atrás por lo menos, que además debo decirlo con mucho orgullo, fuimos los que iniciamos esta actividad productiva forestal de ofrecer un árbol de Navidad vivo para maceta o con maceta también se los podemos vender. Y bueno, ya con las características propias del arbolito de Navidad y con la altura adecuada, recomendamos que no corten más allá de 1,60 m, porque con el banquito, es decir, el montoncito de tierra para mantenerlo vivo, donde se encuentran sus raíces y esas cosas, pues tenemos 40 centímetros de altura, más los 1,60, 1,70, pues andamos teniendo un arbolito de alrededor de 2 metros, poquito más, poquito menos, que son las alturas adecuadas para poder ofrecer y tener en la casa un arbolito de Navidad. Pero yo insistiría en que ante ese pedimento de amigos y compañeros, clientes, es que empezamos a trabajar muy fuerte y a especializarnos en la producción de árboles de Navidad vivos en maceta. Y hemos tenido mucha respuesta bastante importante. El cliente, los amigos, pues se encuentran que llevan a su casa un individuo más que al final de cuentas, aparte de alegrar las festividades navideñas, pues resulta que se convierte en un elemento más de la familia. Y entonces no solamente estamos contribuyendo a proteger el ambiente, a incrementar, a mejorar el ambiente, sino que adquirimos un árbol con esas características que, insisto, se convierte en un personaje más, un miembro más de la familia. Y es en ese sentido que también estamos trabajando muy fuerte con la poder entregar, vender a nuestros clientes amigos arbolitos de Navidad vivos en su maceta. Hay muchos elementos más que decir, sin embargo, eh, comentarles a ustedes que Ameca Meca se ha catalogado primero porque en el Estado de México, vaya, a nivel nacional, el Estado de México sobresale como principal productor de árboles de Navidad. Y del Estado de México, el principal productor de árboles de Navidad es Ameca Meca. Y particularmente estamos contribuyendo mucho, en gran medida, a pues suministrar muchos arbolitos que están producidos en Ameca Meca. Comentarles a ustedes también que tenemos una importación similar al 50% del consumo nacional, que el consumo nacional se cataloga al de alrededor de 2 millones de árboles de Navidad, y entonces el consumo nacional, estaríamos hablando de 1 millón la producción nacional, perdón, y consumo nacional, estaríamos hablando de 1 millón de árboles de Navidad en promedio. Y es alentador comentarles a ustedes que en Ameca Meca estamos produciendo entre el 15-20% de los arbolitos de Navidad que se cosechan y comercializan en México. Y eso nos da mucho gusto porque eso significa que tenemos una alta cantidad de producción forestal y que por el contrario de que al cosechar tal cantidad de árboles se destruya el bosque, es todo lo contrario, porque eso nos anima a seguir cuidando nuestro bosque, porque como ya lo dijimos, protegemos, ayudamos a que no se destruya el ambiente, lo protegemos, pero además contribuimos a generar fuentes de empleo y fuentes de ingreso para los compañeros productores campesinos. Ahí vamos a comentarles rápidamente que a diferencia de las grandes empresas transnacionales o comerciales de árboles de Navidad particularmente importados, pues comentarles a ustedes que el capital, las utilidades se exportan, también se llevan a otras partes. Y a diferencia de los productores forestales, campesinos forestales, pues nosotros gastamos en la tienda, en la zapatería, en la tortillería, y en ese sentido, pues estamos, y en muchos otros negocios locales. La mano de obra también es de la localidad, y en ese sentido estamos ayudando a generar lo que llamamos derrama financiera local, que esta al final de cuentas reactiva la economía local. ¿Y qué sucede? Que ese dinero se queda en la comunidad y entonces viene a ayuda a que en el pueblo, en la comunidad se regenere y se maneje dinerito. Y eso permite pues que la gente mejore su nivel de vida. Entonces, bueno, pues invitarlos a que cuando vengan a Meca Meca busquen a los campesinos forestales. La productora forestal Atlancatsi pues ayuda a varias empresas productoras de árboles de Navidad, entre otras está el Rancho del Valle, entre otras está Rancho del Valle Agua Viva, así se llama la Meca Meca,
Está también el Tepetl, que se ubica con Agustín López en la carretera Meca Meca San Pedro Nexapa, rumbo a los volcanes, rumbo a Paso de Cortés. En el kilómetro 6 más 500, aquí en Amecameca, está también Telcoyonqui, que se encuentra en Santiago Cuauhtenco, que es una plantación igual de campesinos forestales. Está el Paraíso con don Adán Contreras, ahí en Santiago Cuauhtenco. Ahí está la plantación El Paraíso de Adán Contreras, el Coyonqui del señor Cadena, Agua Viva, Rancho del Valle del doctor del Valle, y por San Pedro de Chapa pues tenemos el Tepetl con Agustín López, tenemos la plantación del ejido de San Pedro de Chapa, que le llaman Tlachaloni, tenemos la plantación del amigo Galván, Neriaco, que está en el kilómetro 9, y en fin, acudan con los campesinos forestales, tenemos el Ecoparque San Pedro también, allá por San Pedro Nechapa, y acudan con los campesinos forestales, y además de que se divierten, de que disfrutan de nuestros espacios, porque además casi todas las plantaciones forestales comerciales de arroz Navidad, además de los arbolitos, pues los hemos recreado, les hemos integrado actividades turísticas y ecoturísticas, y así, por ejemplo, podrán ver en Rancho del Valle un establo donde hay vacas para producción de leche, y ustedes podrán observar y hasta comprar leche pura, podrán observar cómo están ordeñando las vacas y hasta comprar leche pura, ¿no? Y hay recorridos muy interesantes, recorridos donde en sus fechas de junio, julio, agosto, igual por las tardes se organizan para visitar los senderos donde hay luciérnaga, y es un espectáculo impresionante. Eso es en Rancho del Valle, hay cabañas para alojamiento, hay restaurante, igual cada una de las plantaciones tiene sus particularidades, pueden conseguir comida típica, pueden pasar el rato, casi todas tienen juegos infantiles, pueden caminar dentro del bosque y disfrutar de estos espacios. En fin, la producción forestal de árboles de Navidad bajo el sistema del establecimiento de una plantación forestal comercial de árbol Navidad, básicamente, insisto mucho, es un cultivo que está siendo manejado este cultivo con el objeto de que estos arbolitos sean cosechados justo de esa manera. Se cosechan, se cultivan para ser cosechados de esa manera, es como un cultivo de maíz. El cultivo de maíz se siembra por ahí por marzo, la última semana de marzo generalmente como fecha propia, y se anda cosechando por el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero se cosecha todo y al siguiente año se vuelve a plantar y bueno, se cosecha todo el maíz. Y en este caso, pues no se cosechan todos los árboles, pero lo que sí es seguro es que cada arbolito que plantemos, cada arbolito que volvemos a reponer. Y bueno, podría seguir comentándoles muchas cosas, pero no sé cómo está el tiempo. Y además, si hubiera alguna inquietud, con todo gusto podemos comentarlo. Hola, sí, bueno, las preguntas van a ser al final, pero Muy bien. bueno, para que las personas lo vayan anotando. Muy bien. Le quedan unos minutos más, pero Muy bueno, bien. ahora vamos a platicar entre usted y yo. Muy bien, con todo gusto. Ya, no me había contado que hacía tantas cosas, don Lauro. Nada más, nada más me Mira, dijo de los árboles de Navidad en maceta y ya. Mariel, me da mucho gusto comentarles a ustedes que mi origen es campesino, muy humilde, estudié por necesidad. Comentarles a ustedes que toda vez que terminé de estudiar regresé a mi pueblo, a Meca Meca, y dije, ya, pero ya para esa fecha ya no habían tierras, ¿no? Y entonces dije, no puede haber un campesino sin tierras, ¿no? Y fue que con mucho esfuerzo logré adquirir mis terrenos. Pero esto incluso es un mensaje muy interesante para tu auditorio, Mariel. Tuve una plática con la Facultad de Ciencias de la UNAM y encontramos que muchos biólogos, ingenieros, se encuentran sin una oportunidad de generar sus propios ingresos. No tienen idea. Y yo les comentaba mi experiencia, Mariel, y mi experiencia es muy interesante y me gusta comentarla no por egocentrismo, sino porque esto nos permite tener una idea de qué está sucediendo, qué podemos hacer. Por un lado tenemos los estudios, que eso ya es un potencial impresionante, tenemos mucha información, mucha capacidad técnica. Pero bueno, a ver, rápidamente les contaré en unos minutitos. Resulta que cuando yo me regresé a mi pueblo, pues resulta que, a Meca Meca, pues, resulta que no tenía tierras. Y lo que hice fue, con todo el cúmulo de conocimientos que tenía, lo que hice fue buscar
gente que tuviera terrenos improductivos, que yo pudiera generarles una actividad productiva, beneficiarme yo mismo, pero también beneficiar a las gentes que tuvieran esos terrenos improductivos. Y es que me encontré, es en ese sentido que me encontré con Federico y con Francisco del Valle, e iniciamos una sociedad y empezamos a cultivar árboles de Navidad. Y debo decirlo, con las ganancias ya compré mis tierras propias, ¿no? Y eso es bien interesante, porque después de ahí se desprende la inquietud que siempre había tenido en mente, que es vincular la cadena productiva forestal sustentable, que eso es fundamental. Resulta que ahora esta productora forestal Atlancatsi, que me siento muy contento y orgulloso de que exista ya como una empresita productora forestal, resulta que tenemos áreas que producen semilla de pino ayacahuite y de pseudotsuga. Tenemos ya árboles ya que están produciendo semilla que llevamos a nuestro vivero. La germinamos y la cultivamos para que de 80 centímetros ya la sacamos a las plantaciones forestales comerciales y nosotros se las suministramos. Sin duda, pues nos queda un pago, pero estamos ya proporcionándoles planta cultivada especialmente para ser producida a un árbol de Navidad. Entonces, ya tenemos la producción de semillas, tenemos vivero, y de ahí mucha planta se regresa otra vez a la plantación de árboles de Navidad, mucha la dejamos para producción de madera. Les comento, tenemos una plantación propia en la productora forestal Atlancatsi de 45,000 arbolitos para que sean cosechados dentro de 10 o 15 años como un árbol para madera. Eso es bien importante, estamos cultivando bosque, que al rato va a poder convertirse en madera, y entonces, al contrario de perjudicar el bosque, lo estamos ayudando, pues, por un lado. Entonces, bueno, y luego la madera que cosechamos ya buena, ya lista para ser cosechada, ya madura, la llevamos a un aserradero que también tenemos. Y en ese aserradero le hacemos tabla, polín, jirón, tablón, y la vendemos a su vez en otra maderería, que es un local que también tenemos. Y si se dan cuenta, entonces, desde la producción de semilla vamos a cultivar, a germinar, a cultivar la plantita, la llevamos al bosque, que se crezca, que se cultive, y ya cuando está madura la cosechamos, la llevamos al aserradero, y del aserradero la llevamos a la maderería. ¿Y saben qué virtuoso es ese círculo tan importante? Que vinculemos, insisto, la cadena productiva forestal sustentable. Es decir, esta actividad que manejo yo es fundamental. Si así, yo les digo, si en Ameca Meca existiera el 2% de las poblaciones de Ameca Meca, tendríamos muchos bosques. Y es en eso que estamos trabajando, difundiendo, Mariel, difundiendo con mucho ánimo la cultura forestal sustentable. Muchísimas gracias, don Lauro. Sí, yo creo, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el Ajusco, ¿no? Que lamentablemente sí hay mucha tala ilegal en el suelo de conservación de la Ciudad de México, y no lo dudo que en otras partes del país, ¿no? Pero hablo de lo que sé. Y yo creo que hace mucha falta justo este tipo de proyectos en donde se maneje toda la cadena de producción, como usted dice, ¿no? O sea, desde la semilla, la planta, el invernadero, el arbolito, pero muchas veces los científicos solo pensamos en, ay, es que la gente tala, ay, es que el bosque desaparece hay deforestación y demás, pero nunca vemos esa relación entre lo social y la ciencia, ¿no? O sea, cómo llevar estos proyectos a las comunidades y que sea desde la comunidad para el bosque, no solo de imponer nuestras ideas de vamos a manejar el bosque de esta forma, ¿no? O sea, también tiene que salir desde la comunidad, ¿no? Como en este caso usted y sus demás compañeros, de cuidar el bosque, y de ahí también, o sea, saberlo aprovechar de tal manera que podamos tener ingresos a partir de esto, pero también a la misma forma, pues cuidar. Y algo muy importante, pues son los servicios ambientales, que son los beneficios que nosotros obtenemos directamente de los ecosistemas. Claro. No solamente por el carbono o por la captación de contaminantes también, sino también verlo por este lado de belleza, ¿no? Cuando uno va a un bosque bien cuidado, bien Claro. bonito, o sea, impone, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho escuchar el aire, el viento entre las hojas. Es un sonido hermoso, hermoso, ¿no? Y en un bosque bien cuidado es súper bonito. Le doy muchas gracias por toda esta información, y ya al final de que todos hablemos ya vamos a
a decirles a todas las personas que nos están viendo, bueno, ¿en dónde tiene usted dónde podemos ir a conseguir sus arbolitos en maceta? O sea, que no ¿Cómo son no? cortados, que son en maceta. ¿Cómo no? Muchas gracias. Me mantengo Ahora, pendiente. sí, muchas gracias. Ahora le paso el micrófono a la doctora Lorena Herrejón. Bueno, Lore, voy a leer rápidamente una reseña. Lore estudió medicina en la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz. Asimismo, cursó un diplomado en obesidad y metabolismo en el 2016. Estudió la especialidad en nutrición vegana y vegetariana en el 2017 y también tiene una especialidad en nutrición deportiva. Desde el 2019 trabaja en IMSS como freelance y desde el 2016 trabaja en su consultorio particular en el puerto de Veracruz. Y sus páginas están como doctora Lorena Rejón, las pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y bueno, me da mucho gusto tener a Lore porque es una persona muy querida por mi familia y el año pasado me recibió en su casa a fines de diciembre. Y me gusta, bueno, les voy a contar esto porque tiene mucho que ver con la relación que hoy va a hablar Lorena. Llegué yo de haber estado en Chiapas una semana con mi hermano y mi panza era un caos. Entonces llegué a su casa y dije, bueno, a ver qué va a tener de comer. y, y bueno, me recibió con una lasaña vegetariana. Entonces yo en mi vida había comido una lasaña vegetariana. Entonces dije, bueno, vamos a probar qué tal, ¿no? Y al final fue una experiencia nueva para mi paladar. Creo que es una opción diferente también. Y a partir de esto, bueno, hemos optado mamá y yo por comer menos carne también y preparar la soya. Hacemos también tinga de zanahoria con setas, que sabe deliciosa. Y también hacemos taquitos al pastor de soya. Entonces, bueno, de por sí mamá y yo ya comemos muchas verduras, pero hemos implementado como estos platillos en nuestra alimentación. Y bueno, también parte para preparar este webinar, estuvimos leyendo Geraldine y yo acerca sobre el desperdicio de comida, sobre el impacto de la carne al medio ambiente. Y había, o sea, me impactó leer que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero es por el desperdicio de comida. O sea, ya sea que se quede echada a perder en el supermercado o que se nos eche a perder a nosotros, ¿no? O por la demanda y la oferta no se venda. Entonces, el reporte de la ONU mencionaba que esta parte de la alimentación, del desperdicio y de tener una dieta rica en vegetales, no se mencionan en los planes contra el cambio climático en los países. Y creo que es algo muy importante porque todo el mundo come, ¿no? Entonces, esta parte del desperdicio y de cómo comemos tiene mucho que ver también en cómo vivimos en la tierra. Y bueno, te cedo la palabra y ya, para que nos platiques. Muchas gracias, Mariela. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que yo ya aprendí hace muchos años. Y pues vamos a platicar acerca de cómo tener una Navidad sustentable en relación a la comida. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y para que, digo, les preparé una hermosa presentación. Entonces, vamos a ver cómo la comida tiene un gran impacto, por supuesto, en estas fechas y cómo podemos hacer que nuestra Navidad sea sustentable, ¿no? Con respecto a lo que se refiere a la alimentación. Quizás es un tema un poco complejo, pero no imposible de lograr. Es cierto que no se menciona en todo esto de cómo salvar al mundo, en todo esto del cambio climático. Hay pocas o nulas políticas que
tocan el tema de la alimentación. Y la verdad es que la alimentación puede ser un gran cambio, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con sustentable, no? ¿Qué es la sustentabilidad? Pues es el saber cómo administrar, ¿no? De manera responsable los recursos que tenemos ahorita en nuestro planeta para tener un futuro. Y digo para tener un futuro porque realmente el futuro de la Tierra está como que crítico, ¿no? Por ejemplo, en el año 2050, que parece que es durante mucho tiempo, pero, o sea, yo veo, estamos en el 2021 ya, o sea, falta muy poquito tiempo. Vamos a estar vivos para ese momento, si Dios lo permite. Y para el 2050, los pronósticos son muy graves en cuanto al medio ambiente. Diversos estudios muestran que va a haber más plástico que peces en nuestros océanos, que en algunos países como en Asia va a suceder que los corales van a estar casi el 90% muertos, que no va a haber esta pesca para la comida, ¿no? Y en nuestro continente, en nuestra casa, en nuestro continente americano, se dice que vamos a perder el 15% de las especies entre plantas, entre animales. En África se dice que el 50% de mamíferos y aves también van a estar extintos. Y en la cuestión de Europa, ni siquiera se tiene que ir al 2050 para alertarse, porque ya ahorita tienen en riesgo 28% de sus especies. Entonces, es un tema que de verdad podemos hacer algo básicamente en nuestra cocina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, la ganadería emite 70 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente. Y esto lo hace responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es el equivalente a lo que produce los gases de efecto invernadero de todos los medios de transporte en el mundo. O sea, todos los coches del mundo, todas las motos del mundo, todos los aviones del mundo, todos los trenes, todos los barcos, es igual. Entonces, vamos a ver qué parte del impacto tiene en cuestión, por ejemplo, del agua, ¿no? ¿Cuál es nuestra huella hídrica con nuestra comida? Para producir un kilo de carne de res que ya podemos nosotros llevar a la mesa, ¿no? Para las personas que comen carne, que ya pueden llevar a la mesa, o sea, ya sin piel, sin huesos, sin pelos, sin nada, se necesitan 15,400 litros. Para producir un kilo de carne de cerdo, igual ya servido en la mesa, 6,000 litros. Para producir un kilo de carne de cordero, 8,700 litros. Y para producir un kilo de pollo se necesitan 4,300 litros. A diferencia de lo que se necesita para producir alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, para producir un kilo de trigo se utilizan 1,000 litros de agua. Para producir un kilo de maíz se utilizan 900 litros de agua. Y para producir un kilo de lentejas solo se usan 50 litros de agua. Entonces, si ustedes están pensando que están ahorrando mucha agua bañándose en 10 minutos en lugar de en 20, les voy a decir que solo están ahorrando 200 litros de agua. Y es una gran diferencia si ustedes todos los días comen carne. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que comemos tiene gran significado, un enorme significado en el impacto en el medio ambiente, mucho más que el transporte que usamos el día al día, mucho más cuánto nos tardamos bañándonos. Mejor dicho, nuestra alimentación diaria o con nuestra alimentación diaria podemos disminuir o aumentar el impacto que tenemos con el efecto invernadero y con la huella hídrica que vamos dejando en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues disminuir nuestro consumo de carnes o, en todo caso, volvernos vegetarianos.
¿Qué es una persona vegetariana? Una persona vegetariana es aquella persona que no consume carnes, ¿no? No consume carne de res, ni de pollo, ni de puerco, ni de cordero, ni pescados, ¿no? Y dentro de englobar una alimentación, una persona vegetariana o una alimentación vegetariana, están los ovo-lacto-vegetarianos que consumen huevos y leches, ¿no? O lácteos. Están los ovo-vegetarianos que consumen huevos pero no lácteos. Están los lacto-vegetarianos que consumen lácteos pero no huevos. Y están los vegetarianos estrictos, que son los que seguramente ustedes ya han escuchado hablar mucho de ellos, que son los veganos, ¿no? Es una alimentación vegetariana estricta más que nada, ¿no? Entonces, si todo el mundo fuera vegetariano, se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero en un 63%. Y si todo el mundo fuera vegano, se reducirían en un 70%. Hay quien pudiera decir que qué pasaría si todos fuéramos vegetarianos, acabaríamos con las tierras porque serían para cultivo, pero la realidad es muy, muy, muy diferente. La alimentación para la ganadería es la principal causa de la expansión de cultivos en todo el mundo, lo cual lleva a la deforestación continua de más y más y más áreas. Actualmente, el 80% de todas las tierras agrícolas en el mundo son destinadas para la alimentación de la ganadería. Digo, y si además queremos ponerle un poco de sentimiento al asunto, podemos darnos cuenta, o bueno, se han visto en estudios, que en la última década ha aumentado la producción de carnes en el consumo del ser humano, y el espacio en donde ellos están sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, la mayoría, muchísimo más de la mitad de los animales de la ganadería nunca ven la luz del sol, jamás. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir todo esto a nuestra Navidad? La emisión de gases por persona de efecto invernadero en Navidad sube un 4% por persona. Por eso hay que replantearnos para nuestra cena en estas fiestas, quitando el consumo de carnes o disminuyéndolo. En una cena de Navidad tradicional de muchas de las familias mexicanas, suele haber pierna de cerdo, suele haber pavo, suele haber pollo. Entonces, supongamos que en tu casa, ¿no? En la casa de ustedes, se compra una pierna de cerdo de 5 kilos para hacer al horno en adobo, ¿no? En eso solo estamos dejando una huella hídrica de 30,000 litros. Si además en casa la familia compra 3 pollos rostizados, cada pollo pesa aproximadamente 1,2 kilos más o menos, están usando 15,480 litros de agua. Ahora, supongamos que en lugar de pollo compran un pavo de Navidad. Más o menos anda pesando unos 10 kilos, están usando 43,000 litros de agua. Vamos a dejarlo ahí y vamos a sumar. Si en tu casa cenan 5 kilos de pierna y 3 pollos rostizados, están usando 45,480 litros de agua. Y si en tu casa lo que hacen es la pierna y el pavo, están usando 73,000 litros de agua. Ahora, eso es una casa. Multipliquémoslo por todas las casas de nuestra calle. Supongamos que son 10 casas, ¿no? Y que cada casa más o menos produce lo mismo o está dejando esa huella hídrica. Está usando 730,000 litros de agua. En una sola calle, en una sola acera, de una sola colonia, de una sola ciudad, de un solo estado, en un solo país. Es sorprendente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay varios tips, ¿no? Podemos planificar la cena de Navidad añadiendo opciones vegetarianas. Esto nos va a llevar a que nuestras compras sean planificadas, y si además ayudamos en la cocina, generamos menos desperdicios, porque eso que decía Mariela al principio, de que en Navidad se genera muchísimo desperdicio de comida, es
totalmente cierto. O sea, es cuando más, la época del año en donde más desperdicio de comida se tiene y suele ser por una mala planificación. Entonces, bueno, sí se oye muy bonito, ajá, vegetariano, pero ¿qué es eso? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? O sea, si yo le llevo a mi papá algo vegetariano, me lo va a aventar por la cabeza o yo qué sé. Entonces, bueno, hay varias cosas, hay varias recetas que pueden hacer, que son sencillas, que realmente no pueden costar mucho elaborarlas, ni siquiera mucho presupuesto. Y les traigo aquí varias opciones, ¿no? Por ejemplo, de las opciones de entradas, a mí se me ocurren unos canapés de hummus, unos de hummus de garbanzo, unos canapés de aguacate. Esto me vino a mí a la mente porque en casa, cuando no hay pandemia y así, y nos juntamos todos en la cena de Navidad, mi abuelita suele llevar galletitas y suele llevar pues para untarle, ¿no? Cosas, ¿no? Como dips. Entonces, una muy buena opción es que estos dips sean vegetarianos, ¿no? El hummus de garbanzo es delicioso y lo pueden untar en un pan, en un bolillo, tostadito, en una salma, en una tostada horneada, en una galleta salada, en fin, ¿no? O guacamole, ¿no? El aguacate, se puede hacer un dip de aguacate y también es una muy buena forma de entrada en lo que están llegando los invitados y estamos, pues ya saben, picoteando antes de la cena fuerte, ¿no? Otra opción de entrada que mi mamá suele hacer en casa son unos chiles frío y antes ella los hacía de atún, ¿no? Y ahora los hacemos de atún de garbanzo, ¿no? Entonces es muy sencillo, solo hay que poner a remojar, a cocer los garbanzos, pelarlos bien y prepararlos tal cual, como si fueran atún y les garantizo que saben deliciosos. El plato fuerte puede ser una lasaña vegetariana. La lasaña vegetariana puede ser de muchísimas formas. En este caso, la que comentó María al principio era de soya y es uno, digo, no es por pecar de presunción, pero es uno de los platillos que más ricos me quedan en toda la vida. Y es de soya y sí lleva queso, pero ya le quitamos la carne, ¿no? Entonces, es una muy buena opción y la realidad es que pocas personas pueden, pueden notar esa diferencia, ¿no? No es que se les engañe y se les diga que no es de carne, pero no van a extrañar el sabor de una lasaña convencional, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es como plato fuerte una soya en adobo, como si fuera nuestra pierna en adobo. Puede tener las salsas. La magia de la cocina mexicana son nuestros chiles y nuestras especias. Entonces, podemos preparar la soya de infinidad de maneras y una muy buena opción para prepararla en Navidad es en adobo, como si fuera una piernita adobada, pero que sea de soya. Ahora, complementos. El espagueti verde, digo, es muy típico en muchas casas mexicanas para estas fechas. Y aquí hay un tip, no me van a decir, bueno, es que el espagueti verde pues de por sí es vegetariano, pero no. Hay quien suele ponerle cuadritos de estos de pollo para el sazón. La realidad es que no los necesita. O hay quien le pone trocitos de tocino o trocitos de carne. Entonces, una muy buena opción es que esta vez no lleve esa carne extra, ¿no? Otra opción como complemento puede ser una papa al horno. Ahora, la papa al horno yo sé que mucha gente la suele preparar con jamón y bueno, pues yo vengo a decirles que una buena opción para estas fechas es que no tenga jamón, ¿no? Que solamente sea de queso y sabe riquísimo, ¿no? Gratinadito al horno. Otra forma de complemento diferente puede ser los frijoles refritos. Ahora, los frijoles refritos, yo sé que mucha gente está acostumbrada a hacerlos con manteca. Entonces, el sabor de los frijoles no lo da la manteca, lo dan nuestras especias, la cebollita, el ajo, los condimentos que le echamos. Entonces, pueden hacerlos ahora vegetarianos quitándolos esa manteca, ¿no? Y bueno, como postres, pues están los pies y los panes, que esos pues postres siempre son vegetarianos, y la ensalada navideña que es típica, ¿no? En esta Navidad en muchas casas. Cambiar.
nuestra dieta con más vegetales, frutas, legumbres, cereales naturales y frutos secos y menos productos de origen animal o menos carnes nos hacen estar mucho más saludables en nuestro día a día. Pero sin duda nos ayudan a reducir significativamente nuestra huella ecológica en el mundo. Y pues de mi parte eso sería todo. No sé cómo cancelar el stop sharing. Listo. Muchas gracias, Lore. La verdad es que esas opciones son muy buenas. Bueno, también algo importante en esta parte de la comida es también no olvidarnos como de cuánta gente en el mundo tiene hambre, ¿no? Al no desperdiciarla. Justo días antes estábamos leyendo que hay aproximadamente 805 millones de personas, ¿no? En esta situación. Y yo recuerdo mucho que las abuelas nos decían, ¿no? De pequeñitos, cómetelo porque hay niños que no tienen que comer, ¿no? Y bueno, pues uno se lo toma de broma, ¿no? Como pues, está chiquito, no sabe la realidad del mundo, pero ya cuando uno va creciendo y tomando más conciencia, pues sí se da cuenta que hay muchas personas que no tienen los privilegios, ¿no? Y las personas que están en pobreza, pues tampoco tienen esa opción de comprar carne. O son las personas que tienen los menores impactos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y que desgraciadamente son las personas que sufren las mayores consecuencias del cambio climático. Vemos las consecuencias al sur de México, en Tabasco, ¿no? En los pantanos de Centla. Tengo una tía que está allá y que sí se las ha visto duras, ¿no? Está rodeada de agua. Panamá hubo también muchas inundaciones. Mira, ya tienes ahí una pregunta. Al final la vamos a leer, Adi. Y todo Centroamérica, ¿no? Con los últimos ciclones. Entonces también ver que nuestra alimentación tiene un impacto en el ambiente, pero no solo en el ambiente, también en las personas, ¿no? Ver esta parte que todo está conectado. Y bueno, muchas gracias, Lore. Vamos a guardar ahí las preguntas. Y ahora vamos a pasar a Víctor. Ese Víctor. Ok. Bueno, voy a dar una pequeña de Víctor. Él es Fray Víctor Teminio, fraile franciscano originario de El Salvador, profesor de filosofía por la Universidad Jesuita Rafael Landívar en Guatemala, asesor de pastoral juvenil y animador Laudato Si por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, creador de contenido digital en las redes sociales como FR Víctor o FM. Y bueno, Víctor, no te veo. Ah, ya te vi. Aquí estoy. Hola. Bueno, a mí me da mucho gusto haber invitado a Víctor. Igual. Porque, bueno, lo conozco ya desde hace un año, más o menos, creo. Más. Sí. Y más. bueno, fue muy chusco cómo conocí a Víctor. Que ya será... Estaba pensando que podríamos hacer un webinar sobre voluntariado. Okay. Y ahí contar nuestra historia. Ok. Y bueno, estoy muy feliz por tenerte aquí. Y una amiga me preguntaba en la semana, ¿por qué ese Fray es tan sonriente? Bueno, señoras y señores, se van a dar cuenta por qué este Fray es tan sonriente y que solo hay una causa que esté así, ¿no? Y que esta buena noticia nos las va a compartir el día de hoy. Justamente. Te cedo la palabra. Gracias, Mariel, por la invitación al espacio. Gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima. Quiero saludar de manera especial a las lideresas que están detrás de esto, ¿no? Además de Mariel, a Diana, que ha estado organizando también. Y bueno, un saludo especial también a Geraldine,
que está en los controles, ¿verdad? Gracias por todo este esfuerzo, muy agradecidos, porque nos ayudan a hacer comunidad y a enriquecernos con esto, ¿no? Este es el misterio de la Navidad. Y bueno, trataré de compartir pantalla, espero yo que esto me sirva, ¿verdad? Y no se me trabe como la última vez. Agradezco también a nuestros hermanos, ¿verdad? Quienes nos han invitado en esta noche, a don Lauro, ¿verdad? Con esta participación de la cultura, pues, forestal sustentable, que ha liderado realmente una sorpresa para mí. Y bueno, también gracias a la doctora Lorena, ¿no? Porque nos está guiando, pues, por los espacios de comida que para Jesús eran muy importantes y, bueno, para los cristianos también, y que ahora volvernos más responsables, más sostenibles a partir de esto, ¿no? Intentaré ser breve, puesto que lo que a mí me corresponde en pues, compartir este conversatorio es bajar todos esos espacios que tenemos, este conocimiento que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Que nos han compartido don Lauro y también la doctora. Todo este conocimiento, pues intentarlo bajar al corazón, ¿no? Y es el misterio de la Navidad que nos ayuda a hacer esto. Vamos a dialogar un poco en su contexto histórico, el consumo responsable en el Laudato Si, el sentido de las compras y las carencias que vamos pues teniendo todos de alguna manera en la vida, cómo hacer obsequios sostenibles, hacer obsequios espirituales también, y bueno, el sentido último de la Navidad, que es al final lo que nos está haciendo este encuentro en este lugar, ¿no? Y bueno, vamos al contexto histórico de la Navidad. Hablamos de una noche especial que queremos celebrar, ¿no? Aquellas tinieblas que, como toda noche, acompañan a un niño que ocultamente ha nacido en el desconocimiento, en un lugar que no era privilegiado en el Antiguo Testamento. Belén no era un lugar importante, no era una ciudad, no venía tampoco de Roma. Ningún hijo de emperador, ningún romano estaba esperando el nacimiento de este niño. Estoy diciendo los romanos porque eran quienes tenían en el poder, ¿no? Sometidos a los judíos, y por eso se dice que, bueno, el César se hace un edicto, ¿no? Para que todos hagan un censo, y bueno, los judíos tenían que obedecer como parte de esto, ¿no? Este niño que nosotros queremos celebrar esta noche como un portador de paz, que no está pues en el poder de los ejércitos como pueden estar en los romanos o en todos los ejércitos que podemos ver en las potencias mundiales. No es el nacimiento de un poderoso, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, sino que en realidad este niño nace en un pobre pesebre, nace débil y se une a todas las víctimas de todas las clases de abusos que podemos conocer en el mundo, ¿no? Este niño nace en un pueblo sometido, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un salvador, ¿sí? Es un salvador que abraza nuestra pequeñez, es un salvador que se hace hombre, se hace persona humana y que buscará el reino de su padre durante toda su vida, ¿no? Y lo que tratará es de vivir para hacer más humana la humanidad, ¿no? Hacerla más tierna, más sincera, más amable, más justa, más solidaria. ¿Y cómo lo podemos reconocer nosotros? Bueno, es un niño que está envuelto en pañales, acostado en un pesebre, en un lugar sencillo, sin grandes opulencias, sin fama, sin reflectores, sin grandes centros comerciales. Es un niño que nace como excluido y sus padres pues no le han podido dar más que un lugar acogedor en medio pues de los animales del establo, ¿no? Y su madre casi que en la soledad ha tenido que lidiar con este drama del embarazo, y en medio de esa pobreza, podemos decir, el Hijo de Dios se ha querido hacer nuestro y ha querido visitarnos, ¿verdad? Este misterio es el que ahora se opone, por decirlo así, a la gran opulencia comercial insostenible, por cierto, que nos abraza en la Navidad. Y por eso, en este pesebre que Dios comienza la aventura en medio de nosotros, también nosotros podemos encontrarle, nosotros que somos los pequeños, pues nosotros somos pequeños, ciertamente hay personas más pequeñas que nosotras en el sentido de humildad, de sencillez, de pequeñez, de quizás económica, pero también de corazón, ¿no? Y al mismo tiempo que no buscamos en lo rimbombante, en lo espectacular, el poder de este niño que es Dios, lo buscamos pues conocer en lo pequeño, ¿no? Y en este valor le damos pues nuestra fe a aquello que puede ser sencillo, pero que al mismo tiempo puede darnos felicidad, tal como lo vivió San Francisco de Asís, viviendo la pequeñez
la sinceridad, la humildad, la sobriedad, pero viviéndola con alegría, con fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, hemos relacionado los conceptos de fiesta y opulencia, ¿no? Que nosotros tenemos como que despilfarrar para que la Navidad sea celebrada como en pompa, ¿no? A lo grande. Y bueno, el COVID también tendrá que enseñarnos un poco a moderar para saber qué es lo verdaderamente importante en este tiempo. Al respecto de esto, voy rápido, ¿verdad? Porque quiero que haya preguntas, quiero que haya participaciones, comentarios, y vamos a bajar todo este conocimiento al corazón, y para ello nos ayuda pues la Laudato Si, ¿no? Que la Laudato Si nos recuerda que la espiritualidad cristiana es un modo alternativo de entender la vida, ¿no? O sea, somos contemplativos, somos proféticos porque somos capaces de gozar con lo mínimo, con lo pequeño, con lo necesario, sin obsesionarnos, sin perder la paz por el consumo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en la Black Weekend o en la Black Friday de los centros comerciales en Estados Unidos se aglomera gente a cantidades, bueno, yo digo Estados Unidos, pero también pueden verlo en las grandes ciudades, en las metrópolis de nuestros países, donde se aglomera una cantidad de gente y se hace una estampida, ¿no? Ahí hasta se olvida que hay pandemia, y entonces necesitamos ver nuestra realidad y disfrutarla realmente como aquellos, ¿verdad? Que no vamos picoteando de aquí a allá, sino simplemente gozamos y valoramos a cada persona, a cada cosa, y la aprendemos a gustar y a tomar un contacto sensible, ¿no? Empezamos a valorar los detalles en lo pequeño, en lo simple, que podemos decir en lo cotidiano, sin ir realmente a lo que es despampanante, espectacular, la última tecnología, la última moda, la última sorpresa que nos puede dar el mercado con todas sus desigualdades que nos pueden hacer daño al mismo tiempo. Entonces nosotros aquí proponemos una Navidad, pero vivida desde lo verdaderamente esencial, ¿no? De lo que nos hace realmente seres humanos, ¿no? Y a propósito de esto, vamos a relacionar algo que es importante. Tenemos compras porque y a veces tenemos grandes compras porque tenemos muchas veces grandes carencias, ¿sí? Y esto también nos lo dice la Laudato Si, y quiero que esta frase se la enmarquen con mucha fuerza, ¿verdad? Que mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, para poseer, para consumir. Estas realidades nos golpean ciertamente porque vivimos en una sociedad consumista que ya quiere tener el último dispositivo móvil que ha salido del mercado, aunque no tenga audífonos, aunque no tenga cargador, etcétera, pero ya quiere estar consumiéndolo sin ni siquiera haber terminado otro, ¿no? Sin siquiera preguntarse realmente si lo necesita. Es decir, así, viviendo estos patrones del mercado, ¿no? Que es el libre mercado y es tan afamado por muchos académicos, intelectuales, etcétera, en realidad simplemente nos demuestran que nuestras carencias afectivas son muchas, ¿no? Y si al respecto de esto nosotros podemos decir algo, es que la constante acumulación que tenemos de cosas por consumir nos distrae, nos impide valorar los momentos de nuestra vida en que tenemos el atardecer, el amanecer, en el que tenemos a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos, en el que somos capaces de valorar un abrazo, un gesto, un cariño, una capacidad de donación, ¿no? Un presente sencillo. Entonces, en este diálogo que estamos haciendo, entrando a esa Navidad sostenible que al mismo tiempo va acompañada con la alimentación, con los detalles de los árboles, de nuestros frutos, de nuestra tierra, para volverla más sostenible, tenemos ahora que apuntar a una realización personal que vaya desde la comprensión, ¿no? Es decir, de que vaya de decir esto es lo que somos, esto es lo que nos asumimos ser, y entonces a partir de ello empezamos a vivir una sobriedad que no quiere decir vamos a pasar la Navidad a pan y agua, por ejemplo. No, no quiere decir eso. La sobriedad quiere decir que vamos a vivir en libertad y en conciencia la Navidad. Es decir, optando más libremente por otras alternativas, más que las que el modelo sistemático económico nos impone, y empezar a vivir con conciencia eso, ¿no? De decir, bueno, yo voy a vivir diferente mi Navidad
porque quiero realmente entrar en este misterio y ser más responsable con mi casa común, con nuestra casa común, con el lugar que habitamos todos juntos, ¿no? Para, por decir así, no dejar esa huella, ¿no? Tan impresa, que tanto daño nos puede hacer de aquí en 10 años, de aquí en otros 40, y que ya lo estamos viviendo desde un inicio en estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a vivir no menos vida, sino que no es bajarle la intensidad a la Navidad ni a nuestra vida, sino todo lo contrario, vivir el misterio con pasión, ¿no? Y para ello, pues, en esta ocasión, yo no soy experto en el tema, yo simplemente hablo de lo que la espiritualidad me brota y es lo que yo les quiero compartir. Vamos a tratar dos tipos de obsequios que podemos hacer en la Navidad: obsequios sostenibles y obsequios espirituales, ¿no? Son igualmente sostenibles ambos. Y bueno, empecemos por los regalos, que es costumbre en estas Navidades hacer regalos pomposos, ¿no? Hay memes en internet que dicen, mamá, ¿qué me vas a regalar? El iPhone 12, ¿no? Por ejemplo. Entonces la mamá dice, el 13 te voy a dar. Ay, mejor, ¿verdad? Bueno, la cosa es, ¿qué quiero decir con esto? Que si vamos a dar un regalo, procuremos que sea algo duradero, un regalo duradero, y al mismo tiempo que sea un regalo sostenible, y que lo mejor que podría ser es un regalo artesanal, fruto de nuestras manos, fruto de nuestras obras. ¿Por qué? Porque le dice a una persona, este tiempo me he dedicado yo para ti, y al mismo tiempo este tiempo que he dedicado para esto me es valioso para ti, ¿no? Y es algo que yo puedo hacer. Ustedes me dirán, Fray, yo no soy muy talentoso haciendo regalos, a mí me salen los cortes de tijera chuecos, yo no sé ni hacer qué cosa, no me brota la creatividad. Pues bueno, quieres optar por comprar un regalo. Está bien, puedes optar por comprar un regalo, pero trata que ese regalo sea fruto del consumo local. Es decir, cuando apostamos por las pequeñas, la microempresa, ¿no? Estas pequeñas corporativas, pequeñas empresas, iniciativas quizás que son de tus amigos, el emprendimiento, de tus familiares, de tus seres queridos, cuando optamos por esa economía local, nosotros favorecemos no solamente el crecimiento de la misma, sino que estamos dándole oportunidad a nuestro pueblo de invertir consigo mismo, ¿no? Y no optamos por las grandes empresas que generalmente ese dinero se escapa y se viaja al exterior, a países extranjeros, a lugares donde ya ese dinero pues lo perdemos en el sentido de que no circula con nosotros, ¿no? Y esas empresas al final de cuentas son más contaminantes y son menos ecológicas. En cambio, el pequeño emprendedor, el pequeño empresario es amigable con el clima porque él no trabaja, ¿verdad?, en grandes comerciales, en grandes producciones, sino que cada detalle va siendo más sostenible y va siendo pues artesanal muchas veces, ¿no? Esto va dando oportunidad y generalmente ese consumo local tiene rostro femenino, esto también hay que decirlo, que ayudamos a esa economía y bueno, como lo dice el Papa en la Fratelli Tutti, las mujeres por regla general, si hay pobres en el mundo, las mujeres son doblemente pobres. Y en la economía local podemos colaborar a esa economía, ¿no? Para hacer cambios trascendentes, ¿verdad? Cambios significativos y vamos aportando a lo mismo. Y en esto vamos a intentar evitar los envoltorios, las decoraciones innecesarias, pues para que realmente el regalo pueda ser sostenible, podemos reutilizar el material que ya tenemos en casa, ¿no? Generalmente el papel de regalo se queda de una Navidad anterior y bueno, es posible reutilizarlo a través de mecanismos. Hay infinidad de tutoriales en YouTube para hacer regalos con lo que ya tenemos en casa. Y bueno, este es como un empujoncito que queremos dar, ¿no? Para hacer más sostenibles, más responsables la Navidad y poder vivirla realmente con pasión y aprecio, ¿no? Y por eso podemos reutilizar lo que ya tenemos en tanto a las decoraciones, ya nos hablaban un poco de los árboles de Navidad, que pueden ser vivos también, ¿verdad? Hacer estos detalles significativos nos pueden dar como otra forma de ver la Navidad, ¿no? Generalmente es muy despilfarrante, generalmente es muy despampanante, ¿no? Porque se quiere sacar la casa por la ventana, ¿no? Y se hace hasta comida, hasta de varios días, pero bueno, la idea de la Navidad es ahora volvernos más responsables con ella en este cambio de paradigma, ¿no? El alumbrado, que es un gran consumo, ustedes saben, pues la luz eléctrica, además de ser carísima, es un alto grado contaminante. Nosotros tenemos que ayudar en este sentido a cambiar, ¿no? Traten de usar luces LED
que generalmente son más económicas, son más duraderas y por supuesto apagarlas cuando no sean necesarias. Es decir, el momento que dure pues la celebración, que las luces ayudan para ser más significativa, pueden ser las velas también, pero intentar que sea lo más necesariamente posible, ¿no? ¿Para qué? Para volvernos sostenibles. Es cierto, también hemos tenido como decir, la costumbre, la tradición de hacer tarjetas de Navidad, ¿no? Donde se utilizan cartones, papel, cada quien hace veces se regalan fotografías. Pues bien, nosotros ahora con plataformas digitales podemos optar a hacerlas, pues enviarlas, ¿no? O sea por correo, por las redes sociales, o al mismo tiempo podemos hacer otra tradición un poco más sostenible, que la postal de Navidad sea un árbol, ¿no? Una pequeña plantita, una flor, para que se la puedas regalar a tu ser querido y ellos la puedan sembrar en casa, la puedan tener, la puedan cuidar. Eso va a ser un gesto, ¿no? De cariño constante, de fomentar una cultura del cuidado y al mismo tiempo una cultura pues más sostenible, más responsable, como hemos venido diciendo. Vamos a tratar en esta Navidad de evitar el usar y tirar, ¿no? Generalmente cuando nosotros tenemos invitados en casa y bueno, no hay platos, se utilizan los desechables constantemente, ¿no? Las servilletas, los vasos, los platos, etcétera. Pues bien, vamos a evitar esa cultura de usar y tirar, que ya no puede ser admisible. Por lo mismo que queremos cuidar nuestra casa común, queremos hacerlo desde el sentido individual, familiar, local, comunitario, para pasar luego a las estructuras sociales, colectivas, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Y la cultura del descarte, como le llama el Papa Francisco, hay que evitarla, la del usar y tirar. Empecemos a utilizar todo lo que sea en el sentido, pues, perdón, la rimbombante, ¿no? Reutilizable, ¿no? Es decir, podemos utilizar servilletas de tela, podemos utilizar otras maneras, ¿verdad?, de volvernos más sostenibles, ¿no? Ya hay muchos recipientes a veces que se pueden utilizarse en la medida que puede evitarse el plástico. Hay pues mercados que han abierto los materiales de bambú, pero bueno, aquí no se trata de gastar para tener más, ¿no? Sino que se trata de lo que tenemos que utilizar en casa y en la medida de lo posible que esto pueda ser reutilizable, ¿no? Que podemos optar mucho. Luego hay otra cultura nuestra, y por lo menos yo me crecí con esa, yo no sé si han crecido ustedes también, yo lo asumo, es la cultura del estreno, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué vamos a estrenar en Navidad? ¿No? Y hay que usar ropa nueva, entonces hay que hacer un gasto, una inversión, generalmente en los centros comerciales, etcétera, ¿no? Pues bueno, la ropa de segunda mano, que está muy desvalorizada, que estaba envuelta en un concepto clasista de miseria o de pobreza, etcétera, ¿no? En realidad, utilizar ropa de segunda mano puede ser muy sustentable, sostenible y económico, además de que se encuentran ropa de muy buena calidad, porque generalmente los países primermundistas utilizan pues grandes cantidades de ropa y la botan, ¿no? Y bueno, entonces nosotros podemos utilizar ropa de muy buena calidad, de muy buen estado y al mismo tiempo económica, ¿no? Y así evitamos seguir contaminando con todo lo que la industria textil, todas las industrias de la moda, pues se envuelven con el gasto consumista, ¿no?, que generan al respecto de esto. Y bueno, esto hablamos de los regalos sostenibles y pues les pueden encontrar mucho mayor contenido en la página de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Frailes Franciscanos, donde hay subsidios que ayudan a colaborar pues con el cuidado de la casa común en la vida cotidiana, ¿no? Y allí hay un montón de recursos que ustedes pueden entrar y observar, y les invito que ahí pueden encontrar mucho más de lo que estoy hablando. Pasemos a los obsequios espirituales rápidamente, porque ustedes dirán, bueno, un obsequio espiritual es decir, no es valioso porque no invirtió plata, porque no gastó tiempo, yo no sé. Aquí en los obsequios espirituales hacemos una mirada de trascendencia, ¿no? Hablamos del tiempo, que bueno, en un mundo ansioso por tener tiempo, el tiempo siempre ha sido oro, pues bueno, ahora en medio de la pandemia el tiempo es más valioso todavía que el oro, ¿no? Dedicar tiempo a una persona es trascendente, es significativo, es algo que no se da, ¿verdad? Es el presente, le estás dando lo más valioso que tienes porque es tu vida lo que estás compartiendo, ¿no? Entonces, empezar a regalar tiempo, guardarnos tiempo, sea para la escucha, para el aprecio, etcétera. Esto puede enriquecer nuestras relaciones sociales, que al mismo tiempo nos vuelven más sostenibles, más integrales a nosotros mismos.
Hablamos de los regalos como los abrazos, ¿no? Que en medio de la pandemia han sido prohibidos, vetados, ¿verdad? Que nadie se abrace ni salude. Entonces hay un gran sentimiento de tristeza, de depresión, porque el ser humano no está llenando esas carencias afectivas que necesita, ¿no? De tantos abrazos diarios, por ejemplo. Entonces, abrazar a tu círculo, a tu burbuja, a tu lugar de confianza, es un gran signo de amor, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Los obsequios espirituales se pueden dar. Al mismo tiempo que habemos creyentes acá, pues podemos regalar la oración. Para nosotros la oración es el modelo más cercano a Dios, ¿no? Bueno, podemos llevar a otras personas a Dios. Hay que compartir también la oración. La reconciliación también la propongo como un regalo espiritual, porque hay muchas personas que en este tiempo han pasado muchas cosas que no han podido perdonar a otras personas, ¿no? Que hay mucho dolor, mucho rencor en la historia. Entonces, la reconciliación, perdonar a alguien y saberse perdonado es un gran regalo. Por eso también podemos fomentarla en este tiempo, ¿no? El obsequio de cocinar, ya la doctora nos hacía, pues, los platos que nos invitaba a hacer unos platos ahí más sostenibles, más ecológicos, pues bueno, hacer ese regalo de cocinarle a las otras personas es un gran gesto de amor, tanto que Jesús cocinó unos pescaditos para sus discípulos, ¿no? Y podemos aprender de eso también. Valorar a la otra persona y decirle, recordarle lo valioso, lo sagrado que es su historia, lo mucho que le estima, eso es importante también. Saber reír juntos en un mundo con tantas malas noticias, hay que ser buena noticia para otras personas y la risa, el buen humor en este tiempo de Navidad es importantísima, no se puede quedar atrás. Y bueno, una fotografía para recordar también, eso es un regalo también, ¿no? Pueden tomarla, imprimirla si desean después, pero una fotografía puede ayudarnos para recordar a aquellas personas que estuvieron en los momentos difíciles de este 2020, ¿no? Y estas personas que nos hicieron felices. Creo yo que con esto podemos hablar del sentido último de la Navidad. Un niño nos ha nacido, ¿no? Es una buena noticia para todos nosotros. Aquí vemos una foto de este año, ¿verdad? Un niño recién nacido le quitaba la mascarilla al doctor que lo atendía. Pues bien, ahora la vida nace y viene para compartirse, no viene para morir, viene para resucitar. Y nosotros como creyentes sabemos que hay Navidad aún en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque Navidad es siempre Navidad, es decir, siempre es el compartir, siempre es la caridad, ¿no? Y aquí como una oración final, como para ir cerrando, pues vamos a leer un pequeño fragmento de un artículo que el Papa Francisco felicitó a un padre de España por haberlo escrito y dice de esta manera, ¿no? ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí, más silenciosa y con más profundidad, más parecida a la primera, en la que Jesús nació en soledad, sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad, sin cortejos reales, colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad, sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. Claro que sí. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio, sin miedo al COVID de Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte como Cristo lo hizo en un pesebre nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad, cantaremos villancicos, Dios nacerá y nos traerá libertad. Amén. Muchas gracias de mi parte. Amén. Esto ha sido todo. Gracias por compartir y escuchar. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, cuando me dijeron que yo iba a coordinar este webinar, no sabía muy bien cuáles iban a ser los temas, ¿no? Tal vez la gente que nos está viendo piense que están un poco revueltos, ¿no? Los árboles de Navidad, la comida vegetariana, un consumo responsable. Nosotros hubiéramos querido tener mucho más tiempo y más invitados para hablar de todo, o sea, todo lo que puede ser una Navidad sustentable, ¿no? En esta parte del consumo, sí es muy importante, ¿no? Recordar
en dónde nació Jesús y en qué circunstancias nació, ¿no? En perseguidos, ¿no? Caminando Migrantes. solos, migrantes, pobres, en un pesebre. Y pues recordar eso, o sea, sí, tener momentos bonitos y comprar la comida que nos vas a comer y algún presente lindo, pero no quitar esos ojos de quién es Jesús y cómo nació Jesús, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Vivir esta Navidad con sobriedad, pero que no sea como quitarle la intensidad, sino vivirla bien, ¿no? Y me gusta mucho la frase que publicamos durante la semana de Laudato Si en el numeral 222. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. Queremos más y más y más y más, pero no podemos llenar eso que realmente queremos, ¿no? Que la felicidad real. Y Benedicto en unas palabras decía que los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Entonces, nuestra necesidad de acumular y de tener más y de consumir más es porque algo está dentro de nosotros que no está 100% satisfecho, ¿no? Y ya para cerrar, también con el numeral 222 de Laudato Si, recordar que la espiritualidad cristiana propone un estilo de vida contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Está mucho ahí. Capaz de gozar con poco, profundamente sin obsesionarse por el consumo. Pues muchas gracias por estos presentes espirituales que hoy nos has dado. Y claro, todos los ponentes que nos acompañaron, ¿no? Y sin duda, las acciones que ustedes hacen y el servir y la labor que ustedes hacen son dones, ¿no? Entregados por Dios para el servicio a los demás y que nos iluminan en esta Navidad, porque hay muchos tabús en cuestión de los árboles de Navidad, ¿no? Dicen, ay, no compres árboles de Navidad porque estás matando el bosque. No, pero, o sea, si tenemos la posibilidad y el dinero de poder comprar un árbol de Navidad producido por comunidades que viven de eso, que cuidan el bosque, que están registrados legalmente y que luchan por tener un mundo mejor, pues hay que comprarlos, ¿no? Y también, bueno, al final si vamos a comprar un árbol cortado, pues disponerlo de la mejor manera. Y si es un árbol en maceta, pues ya don Lauro nos va a explicar qué más hacer. Y por otra parte, en la comida, pues bueno, además los mexicanos, ¿no? Nos encanta comer y nuestra comida es muy variada. Y siempre compartimos en la mesa, nos encanta comer. Y también lo que tú comentabas, Víctor, es algo que Jesús también hacía, ¿no? La multiplicación de la comida, encontrarnos ahí. Y también en Laudato Si, Francisco menciona como no olvidar esa tradición de dar gracias por la comida, por la que tenemos, ¿no? De agradecer desde las personas que los cultivaron, que araron la tierra, que los transportaron, que los llevaron hasta los supermercados, que están presentes en la comida, y también por las personas que nos la preparan. Generalmente, pues son las personas con mayor experiencia en casa, ¿no? Las abuelas o las tías, las madres, las mujeres que marcan nuestra vida en la comida y en su sazón, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, ya no me quiero extender más porque hay muchas preguntas. Entonces, yo creo que vamos a ir por orden. Hay muchas preguntas para don Lauro. ¿Quieren saber cómo conseguir los árboles de Navidad? Sí. ¿Quieren saber cuáles son, cómo se llama su empresa, don Lauro? ¿En dónde los pueden conseguir? Y si les quieren mencionar su Facebook también, para que lo contacten, por favor. Sí, muchas gracias. Lamento romper con este momento de encanto,
Pero bueno, No, también no. esto tiene sus virtudes. El cultivo forestal tiene sus virtudes. Comentarles a ustedes que un activismo ambiental debe de ser realizado con ciencia. Esto es que haya ciencia en el activismo ambiental. Particularmente es un tema muy escabroso relacionado con la tala clandestina. Entonces, bueno, mi propuesta es de que durante este activismo ambiental se generen actividades productivas dentro de esa gran abanico de oportunidades de producción forestal. Se creen, aprovechando sus ventanas de oportunidad, se creen actividades productivas, insisto, relacionadas con la producción forestal. No solamente son los árboles de Navidad, hay muchos otros cultivos que igual me reitero a sus órdenes para poder complementar esta parte. Pero ofrece un abanico impresionante de oportunidades el cultivo forestal y esto se convierte en un gran activismo ambiental que permite que las personas a quienes queremos llegar, en lugar que destruyan su bosque, que lo cultiven y que tengan, cuiden el bosque y que generen ganancias para ellos mismos. Bien, comentarles a ustedes también que los árboles de Navidad cortados en maceta que estamos ofreciendo, les podemos, toda vez que lo han adquirido y que ha alegrado su festividad navideña, y que además insisto mucho en que se convierte en un miembro más de la familia, les ofrecemos 3 opciones para el manejo posterior a la festividad navideña. El primero es de que lo conserven en maceta durante 10 años o más, toda vez que el árbol cuando se pasa y se mantiene en maceta, pues este árbol adquiere el principio básico que tiene el bonsái. Si la raíz no crece, el árbol tampoco no va a crecer, entonces su árbol de Navidad lo van a mantener de esa estatura. Acaso va creciendo muy lentamente, poquito a poco, pero con las mismas características. Una segunda opción que les ofrecemos es que lo planten en su jardín y también con unas podas adecuadas que les voy a dar mis datos más adelante, pues pueden mantener su árbol de Navidad igual por 10 años o más en su jardín y después tendrán que extraerlo, que también les podemos orientar. Y una tercera opción más es de que lo donen si toda vez que fue usado en las festividades navideñas, que lo donen a un lugar público, que puede ser un jardín municipal, una alameda, un camellón, un parque natural, un parque recreativo, una zona de protección especial como es Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, etcétera. Y una cuarta opción más es que lo regresen con nosotros, en nuestra plantación y lo cuidamos, ya es de ustedes, pero lo único que hacemos es cuidárselos para que el próximo año lo regresemos a alegrar otra vez sus festividades navideñas. Bien, pues son parte de estas opciones. Pueden contactarme a mi número telefónico, me permito darlo, es 55 13 81 34 96. Pueden consultar otros datos interesantes en mi Facebook, que se llama Forestal Atlancatzi, Atlancatzi. Y bueno, ahí estaríamos, hay direcciones y ahí estaremos también contestando o por vía de mensajes, estaremos contestando sus inquietudes. Voy a enviar, Mariel, te voy a enviar unas publicidad, un tríptico que hicimos para que tú a su vez lo puedas distribuir con tus auditorios. Y Sí, bueno, lo subimos a la página para que y, lo vean. y más allá, comentarles también que me da mucho compartir estos momentos con ustedes. Reitero siempre mi disposición en cuanto sea posible para poder compartir la experiencia de muchos años que tenemos en el sector forestal y que nos ha permitido llegar a este nivel tan importante. Bueno, comentarles también que les vamos a ofrecer un descuento del 15% a quien acuda a la plantación forestal comercial denominada el Tepetl, que se ubica en el kilómetro 6 más 500 de la carretera Meca Paso de Cortés, pasando la población de San Pedro. Igual estaré enviando la ubicación. Y quien mencione que vio este programa con Lauro Ponce, webinar Navidad Sostenible con ustedes y con Lauro Ponce, y que les estaremos ofreciendo un 15% de descuento de los precios que tenemos ahí en la plantación forestal comercial denominada el Tepetl. Y pues a sus órdenes, encantado de compartir las experiencias que tenemos acumuladas a través de muchos años con ustedes. Insisto, Mariel, auditorio,
si algo se ofrece, cuenten con nosotros. Ya dimos mi número de teléfono, 5513-813496, el Facebook Forestal Atlancatzi, y nos reiteramos siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Solo voy un minuto más para contestar estas preguntas que son rápidas. Los árboles que se venden, ¿de cuántos años son y de qué tamaño? Yo recomiendo que se adquieran árboles no mayor a 6 años, con una altura próxima a 1,60 m de altura, ya De mi con estatura. características ya formadas, y con características ya formadas, y bueno, que se adquiera árbol de 1,60 m con ya bien formadito, y con el banquito, el montoncito de tierra que llevan dentro, con ese estamos completando ya los 2 metros, que es la altura promedio en que se están manejando la producción, vaya, los árboles de Navidad. 2 metros, 2,5, 2,10. ¿Cuánto tarda un árbol de 2 metros en crecer? Estaríamos hablando de entre 7 y 8 años. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso sería todo para usted. Bueno, Muchas ya gracias. sí, ahorita en el chat hay más preguntas, ya regresamos de nuevo. Ahora, la siguiente pregunta es para Lore. Lore, les encantaron tus recetas, ¿las quieren? Claro, que me manden un correo y yo se las hago llegar en un PDF. Ok, ¿cuál es? ¿Puedes poner tu correo en el chat? Sí, claro que sí. Sí, por favor. Sí. Y creo que por ahí Adi quería también el contacto para unas consultas y ya también les pasé tus redes sociales en el chat ahí también. Sí, en mis redes sociales o en el correo les pongo también mi número de celular, y por supuesto si me dicen que estuvieron aquí en el webinar, pues se les hace un descuento. Muy bien, está bien. Bueno, vamos a pasar ahora con Víctor y si tienen más preguntas regresamos con Lorena. Víctor. No tengo descuento de nada, lo siento. Es que ustedes no me creen, pero este fraile es influencer, no es un fraile normal, porque tiene TikTok, Facebook, ¿qué más? Instagram. Basta. Lo pueden contactar de todas formas, es el más fácil de contactar, de hecho. Ahora, dice Marco Tulio Monroy, bueno, te mandan saludos desde El Salvador en el Facebook, ¿eh? Genial. Dice Marco Tulio Monroy, ¿los franciscanos ponen en práctica los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o conocen del tema? Pregunta turbia, ¿eh? Porque... Yo digo que es parte de su espiritualidad, que no es necesario ponerles un título de los ODS, pero contesta tú que eres el fraile. A ver, la Laudato Si, toda la Laudato Si va muy orientada en este sentido, ¿no? Y los frailes han invertido, pues desde la Oficina de Justicia y Paz, por ejemplo, ¿no? Así como también Franciscans International, que son los frailes no estando en la ONU, toda la familia franciscana representando ahí, pues están trabajando en mutua colaboración, ¿sí? Mucho, digamos, de los frailes mayores quizás no le seguirán el paso diciendo ODS, ¿no? Como los objetivos de desarrollo como tal. Sin embargo, creo yo que a partir del 2015 con la Laudato Si se ha hecho muchos esfuerzos por vincularlos, ¿verdad? Sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces creo yo que es un proceso, pero sí, ya se están haciendo caminos, ¿no? De diálogo al respecto de ambas. Y a partir de la Laudato Si, conforme se trabaja con ella, creo yo que se cumplen muchos, ¿verdad? Se trata de hacer, sobre todo en la pastoral social, que es, bueno, el más fuerte, ¿no? Al respecto de esto. Pero sí pudiéramos decir que van vinculados. A partir de cómo se aplica la Laudato Si, va vinculado los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, si hay algunas personas que no saben en este webinar qué es Laudato Si, que lo hemos estado mencionando en todo el webinar, lo siento. Laudato Si es una encíclica del Papa Francisco publicada en 2015, que no es una encíclica verde, ni un manifiesto verde, pero es el pensar de la Iglesia respecto a este tema
que estamos viviendo, esta crisis socioambiental, ¿no? Sí. Y la encíclica, pues si ustedes tienen oportunidad de leerla, está muy buena, incluso para las personas que no son creyentes ni practicantes, pero para nosotros católicos es un modelo a seguir para actuar en este mundo. Está dividida por varios capítulos. El primero es qué es lo que está pasando en la casa común, que habla sobre el cambio climático, también sobre la contaminación de los mares, pérdida de biodiversidad, basura y demás. Y luego está el capítulo 2, que es sobre el Evangelio de la Creación, ¿no? Para ver cuáles son las bases de nuestra fe que hablan sobre el cuidado de la creación. Y luego, el que más a mí me gusta y como que el más complicado es el tercero, que es la raíz, ¿no? De esta crisis. Sí. Y bueno, si ustedes están interesados, está en internet, en PDF, y lo pueden conseguir. Otra para Víctor, que si les puedes pasar tu presentación. Ah, ok, con gusto. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo no? Y Yo se los no envío. sé, gracias. No sé si hay más preguntas. Si nos confesamos con usted, ¿nos No. puede dar descuento de la penitencia? No, Víctor todavía no es sacerdote, entonces no puede. Paciencia, no hay prisa. Está todavía estudiando. Sí. Pero bueno, no sé si tengan más preguntas. Ya para finalizar, quisiera agradecer también a Diego, que es el que nos está ayudando también por parte de la Secretaría del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Desde Venezuela, te saludamos, Diego, desde México. Y bueno, también agradecer a don Lauro, que gracias por la charla. Y también agradecer a Lorena por estas ideas, ¿no? de menú alternativo, que esperemos que las podamos llevar a cabo en nuestra cena de Navidad. Y gracias, Víctor, por mostrar estos obsequios, ¿no? Y también yo creo que el obsequio más importante en este tiempo, rodeados entre dispositivos digitales y Instagram, Facebook y demás, es estar presente en el presente con nuestros seres queridos. Ser presentes en ese presente, ¿no? Que estamos ahí. Ese es un verdadero regalo. Y ya para concluir, creo que Tete nos está haciendo... Sí, don Lauro, la plantación que usted tiene, ¿la maneja con agroecología? ¿Utiliza algún tipo de agroquímico? Comentarles a ustedes que es tan noble el cultivo forestal que es tan sencillo, son tan nobles los arbolitos que usamos solamente un poco de fertilizante durante su primera etapa de crecimiento, de 7 centímetros a 30 centímetros. Fertilizante que básicamente es lo que usamos porque usamos tierra de composta. Comentarles a ustedes que con la excepción de fertilizante en el tamaño de 7 a 30 centímetros, con esa excepción, todo lo demás es orgánico. Muy bien. Tenemos plagas que usamos remedios como son caseros, que además muy efectivos, que hemos investigado muchos años. Por ejemplo, para un gusano defoliador usamos chile morita, que es irritante y picoso, usamos vinagre y jabón, y con eso eliminamos la plaga, ¿no? Jabón de pasta. En fin, usamos algunos otros remedios que además de baratos, pues no contaminan. Pero además tenemos que cuidar la fauna local, y son orgánicos casi, podríamos decir que son orgánicos, insisto, con excepción de fertilizante poquito en esa primera etapa de su desarrollo. Ok, bueno, pues esto sería todos. Esperamos, nos hubiera gustado tener como más tiempo de planificación para justo hacer un webinar por cada uno, porque yo creo que cada uno pudiera estar en uno solo, ¿no? Son temas muy amplios, muy complejos, que sin duda fortalecen y nos ayudan para tener una Navidad sostenible. Y pues nada, quisiera despedirme en este tiempo de Adviento, de esperanza, de espera en el Señor, ¿no? Que en esta Navidad puedan nacer realmente el niñito Jesús en nuestros corazones, en nuestras familias,
y que el mayor regalo que podemos hacerle a los que más amamos es estar ahí. Y nada, me despido. Muchas gracias a todos por estar aquí y ya. Que tengan muy bonita noche. Gracias a ti, a la Hasta doctora, luego. al fraile Víctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pueden encender sus micrófonos si quieren y decir